donde en primer lugar compartimos a través de esta idea, ¿cierto?, de la introducción a nuestra forma de trabajo, como también a través de lo que compartimos sobre los juegos de mesa, sobre los juegos de rol la semana pasada, y hoy día en último lugar que vamos a terminar hablando, ¿no?, de cómo se utilizan los videojuegos y su uso en terapia. Yo le puse ahí cómo utilizar videojuegos en terapia y no pixelarse en el intento, ¿cierto? Porque también, no sé si les ha pasado o les ha ocurrido, a mí me pasó muy personalmente, ¿no?, que muy tempranamente apareció esta temática, digamos, en uno de mis consultantes cuando yo me encontraba haciendo la práctica, no voy a decir el año, no sé si voy a decir el año en realidad, cuando me encontraba haciendo mi práctica en pregrado por allá por el año 2009, eh, me apareció esto como una temática importante que hizo eco en ese momento, ¿cierto? De todas las dudas que pueden surgir en una persona cuando también aparece, es decir, le diré, compartiré que yo también juego videojuegos, de qué utilidad terapéutica puede tener eso, qué me puede servir eventualmente que yo sepa de esto también, de que me está contando, ¿sí? ¿Cómo impacta eso el vínculo? Puede ser una fuente de trabajo también, ¿sí? A lo largo de todo este tiempo, ¿cierto?, que he podido venir trabajando y compartiendo también con otros colegas, desarrollando también trabajos de investigación en torno a esto, implementando prácticas que fomentan o que utilizan estas herramientas, un poco lo que hoy día venimos a contar. ¿Ya? Entonces, por eso yo les puse abajo, enemigos de la salud mental o potenciales herramientas terapéuticas, son la pregunta que tenemos hoy día, que ya sabemos cuál es la respuesta igual, así como, ya, ok, pero cómo llegamos eventualmente a que sí nos pueden ayudar, que va a ser nuestra tesis fundamental hoy día, ¿no? Cómo pueden ser potenciales herramientas que les ayuden a ustedes todo este conocimiento y este eh, conocimiento interno, ¿cierto?, que podemos tener aquellas personas que somos del mundo de los videojuegos o que hemos jugado eventualmente en algún momento o que estamos interesadas en acercarnos a esto del mundo de videojuegos. ¿Sí? Entonces, lo primero, a partir de esto, lo primero invitarles a pensar cuál es nuestra relación con los videojuegos. ¿Ya? Entonces, eh, y esto, la primera pregunta que aparece ahí, que se las voy a hacer a usted obviamente, ¿no? Me la hizo a mí un consultante, ¿no? Porque en conjunto llegamos a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos saber, miren la pregunta, cómo podemos saber que alguien realmente juega? ¿Sí? ¿Qué pregunta le harías tú, le respondí yo, para que tú llegues a confiar en alguien que realmente juega? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que alguien es realmente un buen jugador, que está en estos momentos jugando, que es importante en su vida? Eh, y en conjunto llegamos a dos formas de preguntar, ¿sí? La primera es la pregunta fundamental, es decir, ¿qué juego está jugando? ¿Sí? Él me dijo en ese momento, yo preguntaría al tiro, ¿qué juego está jugando? Con eso ya más o menos puedo saber más o menos qué tipo de gamer es, qué juego le gusta, ¿no? En dónde está, y puedo ya iniciar una conversación con alguien que está jugando. Y una pregunta alternativa también, ¿no? Porque puede ser que alguien esté muy ocupado, ocupada en estos momentos, que haya tenido algún problema, como en ese momento me dijo que se le haya quemado un computador, por ejemplo, que no tenga una consola, ¿no? Cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta alternativa podría ser ahí? ¿Qué juegos jugaste o que fueron importantes para ti? ¿Y por qué fueron importantes también? ¿Sí? Entonces les voy a invitar a que conversemos y me cuenten primero para ver más o menos así como anda este grupo en términos de qué juego están jugando. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Alejandro? Dice, en mi caso tengo la biblioteca y la consola en el consultorio. Siempre me ayuda con la docente a romper. Pero qué perfecto, ya viste, ya al tiro nos entregó ahí una gran estrategia, ¿cierto? Yo creo que interesante esto que la ludoteca y la consola puede estar en esa instancia. Te permite o te puede permitir quizá entonces, Alejandro, poder tomar algunas de las cosas que vamos a conversar hoy día, porque hoy día se está trabajando bastante con extender el espacio de juego usando videojuegos también como una forma de suplir el juego tradicional que se hace en contexto terapéutico infanto-juvenil, o también utilizando lo que se llama teleplay, ¿cierto? Telejuego, juego a distancia, ya que es algo que también les voy a comentar un poquito hacia el final. Entonces, a propósito dice romper el hielo, rompamos el hielo. ¿Qué están jugando hoy día? A ver, yo hoy día estoy jugando, voy a partir yo obviamente para no ser inconsecuente, ¿sí? Y a ver, déjenme acordarme, hoy día estoy volviendo a jugar The Witcher 3, ¿sí? Nuevamente, como la tercera vez que lo estoy jugando. Eh, Estoy jugando Katamari también, no sé si ubican un juego que se llama Katamari, se trata de un juego japonés donde ustedes tienen que ir empujando una pequeña pelota que se va pegando a las cosas y se va haciendo cada vez más grande y parten desde un mundo muy pequeñito en una pieza hasta una pelota gigante que absorbe continentes y ciudades.
estoy jugando The Breath of the Wild de nuevo, el Zelda, sí, de nuevo lo estoy jugando. Y un juego que también muy reciente de computador que se llama Curious Expedition, que se trata sobre expediciones antropológicas que se pueden hacer a un continente generado así aleatoriamente. Entonces cuéntenme ustedes, ¿qué están jugando hoy día? ¿Qué te están pasando hoy día? ¿Sí? Y si no se están pasando, algo, ¿qué es juegos? ¿O cuál pueden contarnos algún juego que haya sido importante para ustedes en algún momento? Oh, This War of Mine, ya. Al tiro nos fuimos a los pesados, ya, muy bien. This War of Mine nos comenta Gabo, ¿no? Que es un juego que es como la simulación de cómo los civiles sobreviven en un contexto de guerra, ¿no? Sebastián cuenta Zelda Ocarina of Time. Si alguien quiere abrir su micrófono, háblalo nomás, no hay problema y nos pueden también ir contando. Por mientras van quedando también en el chat. El Zelda Ocarina of Time, qué buena, un clásico, está rejugando ahí con emulador, me imagino. O con el Nintendo de Yo verdad. para comentar una cosita, Escucha. que, bueno, yo puse el This War of Mine y me empecé a preguntar por qué lo jugaba, sobre todo en un contexto de bastante aislamiento y encierro, ¿sí? De hecho, como que también yo, bueno, yo vivo solo, vivo solamente con mis perros y no veía personas mucho tiempo. Y dije, ¿por qué me siento bien cuando juego este juego? Me empecé a hacer esa pregunta y me di cuenta que en mi caso me hacía sentirme acompañado también, como un poco darme cuenta en este contexto, ¿no es cierto?, virtual o relacional con los personajes, una situación obviamente distinta, pero al mismo tiempo con algunas cosas en común, de pasar procesos similares, el encierro, la incertidumbre, y de cierta manera era como una compañía interesante que se generaba ahí. Uh-huh. Interesante, Gabo, gracias por compartirnos. Y claro, alguien diría, ¿quién se haría algo como jugar un juego que se trata sobre una simulación de un contexto donde están encerrados en una casa? Y claro, hay algo ahí en la función de los juegos, como eh, algo que nos permite hacer, al parecer, que es complejo, ¿no? Eh, y que de todas maneras nos transporta y nos hace abordar algunos temas bien interesantes ahí. Buena, excelente recomendación el de War of Mine. Camila nos dice ahí, hoy en día le pido prestada la Nintendo Switch a mi pololo y juego Zelda. Ah, qué bueno, también jugadora del Breath of the Wild. Y también veía muchos gameplays en adolescencia. Oh, qué bueno lo de los gameplays, interesante también el mundo, ¿cierto? ¿A alguien le relaja también aquí ver gameplays, ¿cierto? En vez de, a mí voy a decir algo a lo mejor controversial, ¿no? Que no es equivalente a no informarse, pero yo prefiero ver gameplays que ver noticias, ¿sí? Porque me parece que con las noticias termino un poco como enojado, ¿no? Pero los gameplays como que me relajan, ¿no? Siempre hay que tratar de jugar, siempre hay que tratar de jugar, dice Pato, eh, Play, PS4, PS3, PS2, ahí tienes todas las Play ahí, muy bien, excelente. Resident Evil Village, ya, y salió alguien con un juego ahí muy reciente, muy bien, ahí hace poquito estrenado. El Crash Bandicoot también, un clásico, qué buena. Hay unos Crash Bandicoot antiguos desde la Play 1, ¿no? Que parece que está el Crash Bandicoot, ¿no? Y ahora hay uno también nuevo. Camila dice, yo estoy jugando uno que se llama Outlanders. Ayer lo terminé y quedé, oh, wow, qué buena. ¿De qué se tratará eso? Outlanders me suena un poco. Con la 3DS lo Es de está rejugando. construir, es de construir unas casitas, como que vais completando misiones y, por ejemplo, no sé, llegáis como a un terreno que está vacío y hay una persona que es como el dirigente, por decirlo, y te manda a hacer misiones. Y te dice, por ejemplo, empezáis en una isla y tenéis como una población de como 100 personas y hay una misión en donde no se te tiene que morir nadie. Y tienen que como tener trabajo, tienen que tener comida y tienen que tener entretenimiento y tenéis que ir como formando cosas así. Es súper entretenido. Wow, como de gestión de comunidades. Está interesante ese juego. Claro, Sí, sí, está potencial bueno. terapéutico le veo ahí. Está muy bueno. Sí. Shadow de Colossus está jugando Jaime. Bueno, un saludo ahí a Jaime del PS4. Vamos a hablar de la función estética de los juegos también. El Pablo, bueno Pablo, saludo ahí. Witcher 3, GTA 5 y Minecraft de vez en cuando. Ay, interesante Minecraft. Eh, Pensando en Halo, el Wild Rift, Left 4 Dead, buena, Left 4 Dead 2, Left 4 Dead y el Zelda Skyward Sword. Bueno, el Michael ya tiene ya la versión remasterizada del Skyward Sword. Muy bien. A veces juega LOL y está jugando el Pokémon Unite y el que siempre vuelve Celeste. Celeste, excelente juego. Siempre ha salido en algunas conversaciones, en las supervisiones que tenemos colectiva en Travesía Vital, ha salido
en algunas ocasiones como recomendación. Ahí Dani nos ha recomendado en algún momento que juguemos el Celeste. Yo lo tengo ahí dentro de mi lista de pendientes, ahí cuando alcance el tiempo. Donkey Kong, nos dice Jaime, buena. Red Dead Redemption 2, buena, excelente. Let's Play, Star Relax, claro. El Apsu, excelente juego, muy bueno, muy relajante también. Streaming también, ver streaming. Y claro, ahí varias personas respondieron interesante que ver el gameplay, sobre todo por tener acceso a un juego que claro, uno no puede jugar, ya porque no tiene la consola, o porque también es un hobby que es caro también los videojuegos, ¿cierto? Hoy día hay más formas como de poder acceder a ello, ¿no? Yo recuerdo que yo cuando comencé jugando juegos de PC eran todos muy difíciles de conseguir, uno los pirateaba, los bajaba, ¿no? El Fallout Shelter, claro, dice Michael a propósito de los Landers, ¿no? Y el Benjano dice, este año empezó con el Final Fantasy XIV, muy bien, y es un multiplayer masivo, la historia es muy buena, qué buena, Celeste siempre estos sentimientos y sensación de volverme listo para la seguir adelante, muy buena, sí, interesante Celeste ahí como juego, ¿sí? Yo les invito también a pensar en estas preguntas, ¿no? Como son preguntas que van a volver, le agradezco ahí por compartir ahí, son un hobby caro, es lo que hablábamos, es importante mencionar eso, ¿no? Son un hobby caro hoy día, sobre todo quizá la barrera hoy día más compleja, eh, la barrera más compleja tiene que ver con los juegos de Switch, hoy día vamos a hablar igual con algunos juegos de Switch, pero los juegos de Switch en general son caros, y ha aumentado más su valor. Y en general hay un aumento del valor de los videojuegos, sobre todo a partir de la última, digamos, de la instalación de la pandemia en adelante, en general han subido, los juegos que se conocen como los AAA, ¿no? O que se autodenominan como AAA, han subido de precio de forma importante, ¿no? Hoy día igual se puede acceder más fácil a los videojuegos de manera digital, es decir, el acceso está ahí, siempre que uno tenga el dinero, pero el valor ha aumentado exponencialmente, ha aumentado bastante. Eso es bien interesante. Sí, ahí nos contaba Jaime, claro, como antes uno podía arrendar, yo recuerdo que alcancé a arrendar juegos de Super Nintendo y juegos de Nintendo 64 en Blockbuster, exacto. Creo que era como por 3 días nomás que uno podía ahí arrendar. Y sí, mucha gente alcanzó a comprar muchos juegos cuando liquidaron en Blockbuster, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, contarles un poquito, estas preguntas que están acá justamente van orientadas a aquello que estamos conversando en estos momentos. Son preguntas que dicen relación con cómo explorar de manera enriquecedora esto, ¿cierto? Que es de los videojuegos. Cómo podemos seguir conversando y cómo podemos extraer aspectos que son importantes porque se vinculan eventualmente a nuestras vidas. Aquí todos respondimos que están jugando algunos juegos, ¿sí? Pero puede haber también personas que hayan tenido juegos importantes en su vida. No sé, ahora si rápidamente, así como para no alargar más esta parte, para que alcancemos también a seguir conversando, pero les invito a que miremos más bien lo otro, ¿cierto? ¿Qué juegos jugaron que fueron importantes para ustedes, que ya no pueden jugar? Por ejemplo, o que ya no olvidaron jugar. O como dice ahí un youtuber, el efecto cabro chico, cuando lo vuelven a jugar ven que no son tan buenos, pero en su memoria son buenos, ¿no? Yo ahí puedo recordar, por ejemplo, juego importante para mí, el Mortal Kombat 2. Me acuerdo que era un juego que yo tenía en Super Nintendo, y me acuerdo porque me acuerdo con mi hermano y porque obligábamos, entre comillas, a mi papá a que jugara con nosotros. Entonces, era interesante porque ahí era la única instancia donde, digamos, nos reíamos harto porque lográbamos ganarle, ¿sí? Logramos ganarle en el juego. Y él también se reía harto de eso, ¿cierto? Y también se interesaba eventualmente por lo que era este mundo de los videojuegos, ¿no? Que no era común que los adultos se interesaran por aquello, ¿sí? Para ustedes ha sido interesante el Rayman, sí, el Rayman, juego clásico también, y los Pokémon de GBA, de Game Boy Advance, sí, el StarCraft, el Broad Wars y la serie ahí de, mm, del Warcraft 3, claro. Y siguen siendo tan buenos como lo recuerdo, claro. Y de nostálgico, juegos de chico, Crash, sí, como el GTA V, pero sí es lo más nostálgico, el Spyro, el Crash, el Rayman, el Just Dance, muy buena, se jugaba toda la familia. El primer Castlevania, el Diddy Kong Racing, qué buen juego Diddy Kong Racing, perdió la historia ahí, un juego subvalorado ahí, muy buen juego. Y el Aladdin de computador, en emulador, había una versión en computador, ¿verdad? Si no recuerdo. Super Mario World, ya, un clásico, sí. Y el Looney Tunes para PS1, una joya, sí, ¿verdad? Juegos ahí perdieron el tiempo. En los 90, al final de los 90, a principios de los 2000 se dieron unas licencias ahí
intelectuales interesantes donde hay juegos muy, muy buenos. Street Fighter 2 de los arcades, qué buena. Sí, los juegos de los arcades son otro mundo bien interesante, ¿no? Y también habría venidas de conversación bien interesante con las personas para quienes es importante los videojuegos, es decir, toda la experiencia que es estar en los arcades. Yo me acuerdo de unos arcades súper antiguos, de hacer la fila para el Tekken, me acuerdo el primer Tekken, me acuerdo que había un juego de cops también, ¿no? Que uno disparaba y al mismo tiempo manejaba, eran unas cosas muy raras, digamos, que habían antes los arcades. El Guitar Hero 3, que buena, para Super Nintendo el Chrono Trigger, un clásico. Y el Robotech, ¿verdad? Sí, qué buen juego ese, ¿verdad? Que uno iba con... Sí, ¿verdad? Que era muy parecido a Pokémon, sí. En los juegos de Zelda, de niño, StarCraft, dice Michael, para compartir online. Mario Party 2, ¿verdad? Muy buenos esos Mario Party. Hace poco Undertale y Celeste. Juegos importantes, entiendo para ustedes, ¿no? La serie Mega Man X, el Final Fantasy 9, wow, Final Fantasy 9, el Warcraft 3. Y Joel nos dice The Wind Waker, el Earthbound, joyitas también japonesas ahí que llegaron a una pura versión. Hay más versión del Earthbound, ¿no? En los Modern, ¿no? Que por ahí se pueden encontrar en emuladores a veces traducidos, son muy buenos juegos. El Metroid Prime, el Undertale, Katawa, ¿no? El Donkey Kong Country. El Ragnarok Online, qué buena, ¿sí? También yo tengo buenos recuerdos de la media y del comienzo de la universidad con el Ragnarok Online que todavía existía, claro. Con otro Trigger. El Advance Wars 2 de GBA, ¿verdad? Rival Schools, ¿verdad? Oye, buenísimo juego. Buenos juegos aquí como parte ahí de aquellos momentos, ¿no? Ahora, ¿por qué les invito como a pensar estas preguntas, ¿no? Que son fáciles de poder hacer, ¿no? Y que están presentes como posibilidades también para que ustedes vayan sumando dentro de aquellas preguntas que uno puede utilizar también para facilitar procesos donde eventualmente esto es importante, es decir, donde es importante eh, que las personas con las que estamos trabajando, ya sea la familia, ya sea el grupo, ya sea la persona que nos consulta, ya sea el adolescente que nos esté consultando, resulta esto como una parte importante de su vida, ¿no? Y aquí hay un montón de otras preguntas que son también derivadas de aquella, ¿no? Que es en qué plataforma, cómo llegar a su vida, qué gusta o aprecia esta persona de esto, ¿no? ¿Qué es lo que le atrae? ¿Con qué personas está esto desarrollado? Que es decir, ¿hay algún amigo, familiar que te haya enseñado o que te haya transmitido? ¿Cómo es que llegaron a nosotros eventualmente? Invito a pensar a aquellos que usaron emulador, ¿cómo llegó el emulador eventualmente a ustedes, ¿cierto? O cómo esperaron eventualmente una consola, cómo compraron, lograron o convencieron a sus padres, ¿no? Que pudieran cuando comprar una consola en algún momento. Y si hay un momento, por ejemplo, particularmente en que los videojuegos hayan logrado o les hayan ayudado a sostenerse, a superar una situación difícil, ¿cierto? Ya sea desde poder superar o hasta poder constituir una fuente de refugio, ¿sí? Por lo tanto, hoy día la idea es poder conversar un poquito respecto de estas pequeñas controversias que existen, que son pequeñas, grandes controversias en realidad, porque hoy día digamos, ponen en entredicho, por así decir, y en particular a partir de la incorporación, sobre todo de un diagnóstico asociado a esto en el DSM-5, ¿no? De adicción a los videojuegos, del cual no nos vamos a centrar, sino que nos vamos a centrar más bien en cómo abordar cuando las personas vienen con estos diagnósticos, se aproximan eventualmente con estas definiciones, ¿no? Y qué sabemos o qué podemos destilar respecto de la evidencia de los efectos de los videojuegos en la salud y la conducta, ¿ya? ¿Qué usos tenemos documentados de los videojuegos desde la evidencia? Es decir, cómo nos sirven eventualmente, cómo eventualmente se pueden utilizar, cómo se han utilizado, qué evidencias tenemos, sobre todo científicas desde esta mirada, y finalmente compartirles propuestas de cómo poder trabajar y poder clarificar al menos, voy a decir, 3 formas de cómo poder trabajar los videojuegos en contexto terapéutico, en conversaciones terapéuticas, ¿ya? Y les vamos a dejar invitados ahí, invitadas a un trabajo colectivo que podemos hacer para poder también ayudar a esta investigación, porque necesitamos también unirnos entre las personas que utilizamos esto de manera positiva, es decir, centrar en los recursos, centrar en la fortaleza. Es decir, cómo esto nos puede haber ayudado, cómo puede dar cuenta de ciertas historias donde esto ha sido importante para las personas con quienes trabajamos, ¿sí? Entonces, en primer lugar,
digamos, colección de papers ya se los había yo compartido en la primera instancia en que nos reunimos a principio de mes, y que tiene que ver con cómo existen tempranamente, digamos, incluso las primeras investigaciones que no están necesariamente indexadas, que no están en papers, comienzan ya a finales de los 80, mediados de los 80. Es decir, la potencialidad del uso de los videojuegos como herramienta comienza a ser investigada en estas diferentes instancias, ¿cierto? Uno de los más conocidos, que yo les comenté, ¿no? Sobre el uso de los videojuegos, particularmente con niños y niñas, planteando cómo pueden ayudar eventualmente en ciertas capacidades, sobre todo de la mirada cognitiva, a partir de la vinculación también con otras personas en los juegos que son más multijugadores en ese momento, que eran con más controles, y también en usos específicos como distracción cognitiva para pacientes en quimioterapia que estaban pasando por un proceso más doloroso, eventualmente más complicado. Algunos otros que aparecen ahí, como Resnick y Scherer, ¿cierto? En el año 90, sobre todo a principios, mediados del 94, encontraron y utilizaron videojuegos para diferentes experiencias, para diferentes problemas, se identificaron como útiles eventualmente también, tanto en el vínculo terapéutico como en el abordaje de ciertas temáticas específicas. Ahí yo les dejé un montón de papers que pueden ser ahí, pueden buscarlos, pueden mirar, pero lo importante es que esto ya comienza a plantearse desde finales de los 80. ¿Ya? Ahora, esto es paralelo a aquello otro, es decir, aquello otro que nos convoca, es decir, cómo esto puede servir eventualmente para digamos, para la salud mental, o puede ser positivo para la salud mental, cuando en realidad tenemos dos podríamos decir, eh, informaciones o hipótesis respecto del impacto que tiene en las vidas de las personas los videojuegos. Hipótesis 1, ¿no? Es que los videojuegos promueven la violencia, ¿cierto? Promueven las conductas problemáticas, y sobre todo esa hipótesis está centrada en la conducta, ¿no? Y hoy día tenemos una más contemporánea, ¿sí? Que hoy día está en investigación y que, digamos, y que dice relación con la adicción a los videojuegos, pero que está orientada más a los daños eventualmente en el desarrollo que pueda generar la exposición temprana a pantallas o de videojuegos. ¿Ya? Esa segunda, en el fondo, no ha sido, está actualmente en investigación y existe fuerte evidencia para establecer efectivamente de que la exposición temprana a pantallas y a videojuegos puede tener un efecto negativo. Y ahí eso lo vamos a decir así súper claramente. Sin embargo, la primera es bastante disputada y de hecho existen evidencias fuertes para poder decir o para poder descartar eventualmente, vamos a decir, una relación simplista entre la exposición a violencia de los videojuegos y a la manifestación de la conducta violenta o la conducta problemática. ¿Ya? Entonces ya desde el primer ahí, como yo les puse en términos de los momentos históricos, desde el 72, con el lanzamiento de estos juegos iniciales, ya tempranamente en el 76, comienzan a haber una suerte de paranoia, ¿cierto? De preocupación colectiva a través de los medios por los impactos que puedan tener eventualmente los videojuegos. Se retira uno de los primeros juegos donde se atropellaban en un momento a unos suertes como de gremlins, y por el sonido que hacían se empieza a retirar inicialmente por producir miedo. Ahora, esto no hay que confundirlo, y no es decir que en todos los juegos sean inherentemente buenos, sino que hay juegos inherentemente también repudiables, y como toda convención cultural, como toda, digamos, producción cultural, mucho no sobreviven, ojo, al paso del tiempo, ¿sí? Y las personas aquí que conocerán, ¿cierto?, la serie Metroid, se recordarán en el fondo cómo por el porcentaje de completación del juego, cómo se recompensaba a los jugadores en el fondo cuando terminaban el final del juego, ¿cierto? Hay cosas que aparecen en los videojuegos que hoy día no sostienen la mirada que tenemos, ni en ese momento sostenían la mirada también que había ya crítica respecto a los roles, a los estereotipos de género, ¿sí? Eso convive inicialmente ya como una manifestación cultural, como una manifestación artística ya, muy tempranamente en el caso de los videojuegos. Ahora, en concreto, los juegos que estuvieron, por ejemplo, como Night Trap, como Mortal Kombat o Doom en el 93, son llevados eventualmente en Estados Unidos en particular, a estas sesiones que se llamaron las sesiones de Casa de Brujas, ¿cierto? En algunos momentos se han dicho, donde también estuvo, por ejemplo, el rock, el metal, estuvo ahí como puesto en entredicho en sesiones del Senado de Estados Unidos. Y termina esto en el año 94 con la instalación de esta institución que se dedica a la SRB, se dedica eventualmente a poder
entregar un rating, ¿cierto? Entregar una calificación de los videojuegos para anteponerse y que no haya un control estatal de esto. Es decir, la SRB se genera para poder evitar el control estatal de los videojuegos. Es decir, para anteponerse a que la propia industria califique estos videojuegos. Durante los finales de los 90 se vio un periodo bastante complejo desde el punto de vista de la demonización de los videojuegos porque se generan persecuciones legales y se generan asociaciones también negativas a partir de la masacre de Columbine a través de, no sé si lo recuerdan o si lo han visto, si han visto en alguna, digamos, un documental o noticias de la época, a partir de que se empieza a revelar que los autores de la masacre de Columbine, del tiroteo masivo, digamos, jugaban este videojuego que es Doom, ¿sí? Y a partir luego de qué evidencia o pensando en qué evidencia tenemos como para poder comprender y también desde el punto de vista de lo legal, la jurisprudencia que acompaña esto, es decir, cómo han fallado los tribunales en torno a esto. En el 2001, en un episodio que algunos investigadores llaman como el retorno al sentido común, el Surgeon General, ¿cierto? De Estados Unidos, establece o plantea directamente en este estudio gigante, importante, que se llama Violencia y Juventud, que está ahí arriba, ¿no? Youth Violence, ¿cierto? Un reporte del cirujano general, o de este representante, ¿no? Que la violencia en los medios tendría un papel moderado, más bien, en la presentación de violencia en la conducta. Es decir, que ya en ese momento, y nuevamente, en este libro que yo les recomiendo mucho, que se llama The Grand Theft Childhood, de Kuttner y Olsen, esta relación entre los videojuegos o la exposición de los medios y la presentación de violencia no es tan directa y no, o al menos no tiene que ser tomada de manera simplista. Es decir, es súper importante, y eso lo plantea la investigación, que todo esto interactúa con, digamos, la exposición previa que pueda tener eventualmente una persona o el resto de la biografía que también suele ser importante en ese momento en la vida de alguien. Es decir, hay que tomar en consideración sobre todo lo que hoy día se conoce, ¿no? Como los eventos adversos en la infancia, en la presencia de trauma, a la exposición previa a la violencia y a las posibilidades también que existen de poder ejercerla. Por lo tanto, hoy día, en general, digamos, se ha abandonado, pero cada cierto tiempo se vuelve, digamos, a plantear esto, digamos, en los medios. Hoy día, por lo tanto, tenemos como resumen una fuerte, digamos, convencimiento, una fuerte cantidad de evidencia de que, como cualquier tipo de manifestación cultural, interactúan con la vida de alguien, eh, pero eventualmente, digamos, nos queda esta tesis, ¿no? De por qué se genera eventualmente esta adicción. No me quiero adelantar a eso porque lo quiero hablar un poquito más adelante, pero por mientras me parece importante pegarnos un desvío para pensar en las funciones que puedan tener eventualmente los videojuegos. Una súper simple, digamos, una definición súper simple de las funciones que pueden tener eventualmente los videojuegos están relacionadas a estos tres puntos, ¿no? Que tienen que ver con, uno, la estimulación cognitiva, en primer lugar, ¿cierto? Esto que nos desafíe, ¿cierto? Como actividad, ¿no? Y ahí efectivamente se lo podemos ver conectado desde todas las edades, como yo le decía a propósito del ejemplo de Candy Crush. Pero también pensando, tomando en consideración los niveles de desafío o de puzzles o de planificación o de estrategia que se generan, de pensamiento también planificado, ¿cierto? De función ejecutiva, etcétera, que pueda estar presente cualquiera desde la teoría que nos podamos posicionar en el ámbito de la psicología para comprender qué tipo de, cómo interactúa la estimulación cognitiva, pero también otras funciones que están en áreas que también son importantes para las personas, como la belleza y la estimulación estética. Es decir, también tienen una función estética los videojuegos, ¿sí? También tienen, cuando pensamos en videojuegos como lo que mencionan ustedes, como Absu, por ejemplo, videojuegos como Shadow of the Colossus, por ejemplo, que están centrados, que están pensados no solamente en la jugabilidad, sino también en poder plantear una experiencia que apele eventualmente a la belleza o la estimulación estética. Hay algo ahí muy importante que puedan eventualmente, digamos, conectar con aquello que nos es importante y que aparentemente estamos comprendiendo que es fundamental también para el desarrollo humano contar con aquello. Y en tercer lugar, algo que me quiero detener porque es algo que nos interesa desde el punto de vista de la psicoterapia, de la terapia, la facilitación de conversaciones terapéuticas, es considerar un descanso también, porque los consideramos también como un descanso o refugio frente a estresores, ¿sí? Es decir, también los videojuegos tienen un valor como un lugar, un refugio, un espacio que nos permite eventualmente cuidarnos, que nos permite también tener acceso a otra realidad
Y desde aquí también, desde lo que han planteado algunos autores, de tener acceso a un espacio que es un espacio imaginal, ¿cierto? Un espacio imaginativo, que plantearlo de una forma interesante es llamarle así, ¿no? Como refugio imaginativo. Y en este refugio imaginativo hay al menos 3 funciones bien interesantes que los videojuegos nos van a entregar, muy dependiendo de el videojuego, de la forma en que esté diseñado, ¿sí? Y esto me estoy adelantando un poquito porque también ahí hay un tema que se relaciona con las posibilidades de adicción, de la facilitación de la adicción a los videojuegos, o esta etiqueta, ¿no? Como la facilitación de la adicción a los videojuegos, eh, porque dependiendo de la experiencia que nos dé el videojuego, hay algunas funciones que son terapéuticas particularmente, que puedan ser bien interesantes para ponerle ojo o prestarle atención cuando trabajamos junto con personas donde esto puede ser importante. Una primera tiene que ver con la función propiamente tal conectiva, que fue rápidamente, digamos, descubierta a principios de los 90 en los juegos multijugador, experiencias como la que uno vive en Mario Party, por ejemplo, que mencionaron ustedes, o que exploran juegos como Among Us, que exploran juegos también inicialmente eh, como, eh, a ver, multijugador en línea, pero que también toma en consideración, eh, digamos, la planificación en equipo, como por ejemplo Fortnite, ¿cierto? Tiene un elemento súper, súper importante de conectividad y de poder, digamos, colaborarse, planificar en conjunto, trabajar en equipo, pero también conocerse, digamos, conocerse jugando, ya algo que parece como muy, muy importante desde el punto de vista de la función también y de lo que la persona puede estar encontrando en este espacio desde un punto de vista de lo terapéutico, es decir, de encontrar cuál es el sentido de aquello que, digamos, la persona nos está compartiendo. Un segundo nivel, o una segunda función, podríamos decir que es terapéutica, es aquello de lo simbólico, ¿no? Los juegos tienen una función simbólica importante, y es decir, nos hablan de algunos símbolos, nos hablan de algunas, digamos, valores importantes, de algunos conceptos importantes que aparecen, que son o que están mediando de manera diferente en cada juego, ciertos aspectos como la memoria, por ejemplo, o los ecos del pasado, por ejemplo, cosas súper, de repente súper rebuscadas que tienen algunos juegos, historias de venganza, por ejemplo, historias también de parentalidad, ¿no? Historias que tengan que ver también con la búsqueda eventualmente del sentido, la búsqueda o la exploración de lugares, ¿cierto? Hay muchos conceptos, digamos, que están presentes de manera simbólica en los juegos que también cumplen una función importante en nuestras vidas. Y un último, parece súper importante también, sino aquel que puede ser más interesante desde el punto de vista, también haciendo eco con lo que nos planteaba inicialmente a propósito de jugar This War of Mine, por ejemplo, de por qué jugamos o por qué nos sometemos a historias que pueden ser, por ejemplo, dolorosas. Estoy pensando, por ejemplo, en historias donde vemos que hay pérdida, donde sabemos que es difícil, donde sabemos que nos enfrentamos a una historia complicada, ¿sí? Y hay una función súper importante que es una función narrativa también, ¿sí? Entendida como aquella función, es decir, un rol que cumple de poder transportarnos. Es decir, no habla más bien de la función narrativa, que es una función, una capacidad que tenemos de producir historias, sino de cómo esas historias, que las historias que escuchamos, también nos transportan de cierta manera. ¿Por qué ser transportada es cierto lo que yo pongo ahí? Porque esa es la comprensión, ¿cierto? O podríamos decir una comprensión profunda, una comprensión terapéutica de lo que podemos entender por catarsis, ¿sí? La catarsis en un sentido griego, ¿cierto? En un sentido, digamos, como se van a plantear, también lo van a recuperar las prácticas narrativas, es ser transportados o transportadas por las historias las cuales escuchamos. Es decir, las historias que vivimos, las historias que podemos escuchar, que podemos jugar, también de cierta forma nos transportan hasta otro momento en la vida, hasta otro lugar, que nos permite apreciar otras cosas, mirar, ¿cierto? O estar atentos, atentas a otros aspectos que parecen importantes. En ese sentido, nos produce catarsis una historia, es decir, nos mueve, ¿no? Desde este punto de vista, de esta teoría, ¿no? Las buenas historias, desde la perspectiva tradicional de la literatura, ¿no? Nos transportan a un nuevo lugar para poder ver la vida desde una nueva mirada, ¿no? En ese sentido, el drama o lo dramático está orientado hacia allá, ¿no? Una buena historia es capaz de transportarnos, de dejarnos en un lugar diferente del que estuvimos anteriormente. Y desde esta mirada, ojo, también importante, y aquí me quiero detener, no todo es bueno de los videojuegos. Es decir, los juegos también pueden traer problemas. Es decir, como también una práctica cultural, también interactúa eventualmente con aquellos aspectos importantes
o se puede generar una práctica adictiva eventualmente de ellos. Ahora, desde el punto de vista de las definiciones como se han planteado, ¿no? Desde la mirada tradicional, desde la mirada psicopatológica, que también es importante tomarla en consideración de quienes trabajamos al menos en psicología clínica, resulta importante definir qué es esto de la adicción, ¿cierto? Y desde la psicología clínica, de manera muy general, ¿cierto? Tal vez hay a riesgo de sobresimplificar, podemos definir una adicción como una conducta que yo hago, ¿sí? Que me trae problemas, pero sin embargo, a pesar de que me trae problemas o dificultades, no puedo dejar de hacerla. Si esa es la definición, entonces en algunos casos tenemos que aceptar que efectivamente los videojuegos también, si podemos recordar, o si ustedes pueden recordar en algún momento de sus vidas, ¿cierto? Yo puedo recordarme en algún momento terminando algún videojuego, pero consciente, por ejemplo, de que tenía que estudiar y que estaba quitándole tiempo eventualmente a eso, ¿no? Lo puedo pensar como en un momento donde los videojuegos, eh, digamos, quizá me trajeron alguna dificultad. Eh, y sin embargo, a pesar de eso, la incorporación de este término, ¿no? Trae también a la mano muchos estigma que está asociado a la palabra adicción, ¿no? Si bien tenemos momentos en los cuales nos puede traer problemas un videojuego por diversas razones, ya cuando se convierte en un patrón, los profesionales de la salud mental solemos etiquetarlo, ¿cierto? En realidad los médicos tienen esa facultad, ¿cierto? Particularmente en Chile por la realización de diagnósticos, de poner ya ese patrón, ponerle esta etiqueta, ¿no? Me parece como algo importante. Ahora, ¿cuál puede ser o cómo podemos responder o qué resulta importante desde esta perspectiva positiva, considerando las funciones que vimos, que son importantes en nuestras vidas, de por qué alguien está eventualmente involucrado en esto y que son importantes preguntar cuando alguien llega, entre comillas, por qué juega muchos videojuegos o juega mucho a los videojuegos, ¿sí? Y algo importante de ahí, de poder preguntar, es invitarles a consultar, en primer lugar, con quién está jugando, ¿sí? Función conectiva, es decir, ¿es esto una manera de conectar? ¿Se está conectando con quiénes, cuál es la calidad de esas posibles relaciones? Eh, ¿Qué encuentra en esas relaciones? ¿Qué hay de interesante? ¿Qué hay de diferente de aquellas personas con las quienes se está conectando? Es decir, qué mundos abre eventualmente eso y qué relaciones ahí son importantes a las cuales puedas estar teniendo acceso hoy día, ¿sí? Pero también preguntar qué juego está jugando. Si son muchos videojuegos o juega mucho un videojuego. Pero ¿por qué le gusta ese juego o género en particular? ¿Sí? ¿Por qué o qué le atrae eventualmente de ese juego? ¿Con qué función importante en su vida puede tener? ¿Cierto? ¿Qué género en particular le gusta? ¿Por qué ese género en particular le gusta más que otro? ¿Sí? Eso nos puede dar pistas también para, digamos, poder trabajar más adelante la conversación. ¿Qué hay en esa historia de juego que le atrae? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay de importante? ¿No? ¿Cómo se relaciona con la historia del o la consultante? Es decir, ¿cómo hace eco? ¿Qué puntos ve la persona que tienen que ver con su propia vida? Nada de esto, eso es súper importante para las personas que quizás no están escuchando o no están viendo, que no son de las prácticas narrativas. Ninguna de estas preguntas se las hace uno en la cabeza. Son todas preguntas que hay que ser transparente en compartirlas. Es decir, estoy interesado en saber cómo esto se relaciona a la historia con tu vida, ¿cierto? ¿Qué conexiones ves tú que hay en esto? Eso es súper importante. ¿Qué elementos simbólicos finalmente están presentes en el juego? Es decir, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué conflictos plantea? ¿Qué dilemas? ¿Cómo se conectan con los valores de tu propia vida? ¿Cierto? Si el juego plantea la idea de, o los problemas, por ejemplo, del calentamiento global o del daño a la naturaleza, ¿cierto? ¿Cuál es tu posición respecto a eso? ¿No? ¿Cómo eso te impacta eventualmente respecto de tu vida? ¿No? Frente a la posibilidad de hacer el mal o hacer el bien, ¿no? Por ejemplo, un juego como Undertale, ¿no? Que nos pregunta ahí cómo me paso el juego, en realidad, cómo lo paso haciendo daño o siendo pacifista o o yéndome por un camino, ¿no? Hace mucho, hace como unos 15 años más o menos, 10 años, estuvo mucho de moda los videojuegos que permitían como tener dos finales alternativos, como uno bueno y uno malo, ¿sí? Y ahí todavía hay juegos que hacen eco de eso, ¿no? Como juegos que tienen múltiples finales. Pero también ahí, ¿cuál es la posición respecto a esto de la propia persona? Es decir, frente a estos elementos simbólicos, ¿cómo se posiciona? Este tipo de preguntas son preguntas de las que no solemos encontrar cuando hablamos de evaluación de adicción a videojuegos. De eso van a encontrar mucho, ¿ya? Pero a nosotros nos parece mucho más importante preguntarnos por esto, es decir, cómo aquí aquello que está siendo calificado como jugar mucho o que está siendo calificado como algo adictivo, habla también de una posición que tiene la persona o de algo importante que está encontrando en ese videojuego, ¿sí?
Asimismo, la misma pregunta nos hacemos quienes nos ha tocado trabajar o trabajamos frente a adicciones. Es decir, por alguna razón la persona está realizando esto, algo bueno está trayendo. Claramente podemos estar de acuerdo que quizás lo malo sobrepasa a lo bueno, pero es súper importante primero comprender qué es lo bueno que una persona está sacando de aquello. ¿Sí? De esta mirada, entonces, ¿qué evidencia tenemos? Recuerden interrumpirme, por favor, si es que ya tienen alguna pregunta en el intertanto, ya nos vamos acercando igual ya a poder conversar sobre aquellos aspectos prácticos, que son sobre todo los que me interesan. ¿Qué evidencia de casos documentados de juegos en contexto terapéutico hay? ¿Cierto? Y aquí les dejé tres, en realidad cuatro, papers que me parecen bien importantes porque constituyen también espacios donde se ha hecho estudios ya, digamos, serios, pero también revisiones sistemáticas que han logrado mirar cómo eventualmente pueden ser utilizados, digamos, los videojuegos, tanto en juegos individuales, ¿cierto? Porque eso ya ha sido ampliamente, podríamos decir, a finales de los 90 y documentado, pero este paper, ¿cierto? El 2014, que está aquí a la izquierda, que habla sobre el uso de contexto de diferentes papers, ¿cierto? Compila diferentes trabajos, y cómo estos trabajos que implican usar videojuegos en línea pueden ayudar eventualmente digamos, para ciertos problemas específicos, particularmente que es interesante desde el punto de vista de la literatura, ¿cierto? Como por ejemplo trastorno de déficit atencional, hiperactividad, ansiedad y trastorno de espectro autista, y plantea cómo aquí hay un gran, digamos, efecto que probablemente puede ser de utilidad para la comunidad que se desempeña desde el punto de vista del trabajo en la salud mental. Y este que está aquí en el medio, que me parece bien interesante, que les voy a mostrar un poquito de qué trata, porque trata de la generación de directamente videojuegos, digamos, para su uso terapéutico, es decir, un videojuego que fue diseñado, que es Playmancer, que fue desarrollado por un proyecto de la Comunidad Europea para, en diferentes centros para poder desarrollar, digamos, un trabajo y trabajar con personas, particularmente con niños, niñas y jóvenes en el contexto de el trabajo con problemas asociados al control de impulsos. ¿Sí? Como este juego, y se lo voy a comentar un poquito, se desarrolla como uno de los primeros, digamos, videojuegos serios documentados. Esto quiere decir que no es que no haya habido antes trabajo, existe mucha investigación desde el punto de vista de lo psicológico, ¿ya? Cosa que no nos interesa en esta instancia porque estamos abordando cómo se trabaja esto en salud mental. Desde lo psicológico existe mucha investigación y se han usado mucho los videojuegos para investigar, pero existen elementos interesantes como aquellos que están acá, que son estos de la derecha, a los cuales ahí les quiero rápidamente poder compartir, que tienen que ver con el uso de la terapia narrativa para poder trabajar cuando aparecen en diferentes instancias personas que tienen una relación con los videojuegos o con las comunidades online. Fíjense, y aquí les quiero como plantear esa primera distinción, es decir, aquí hay una forma de abordar esto que es diferente a decir, usar la palabra adicción a los videojuegos, es decir, vamos a hablar de personas que tienen una relación con comunidades o con videojuegos, ¿sí? Y esa relación a ratos puede ser problemática, pero también a ratos puede ser muy beneficiosa, puede ser muy importante poder sostenerla o sacar algo de aquello, ¿sí? Entonces, deteniéndome un poquito en lo que yo les comenté, les recomiendo ahí que puedan mirar esto, si pueden ir a buscarlo, si pueden googlearlo, mírenlo porque es un ejemplo muy interesante del desarrollo de lo que se conoce como juegos serios o serious games en inglés, y el uso eventualmente de los resultados, porque ustedes pueden eventualmente trabajar, por ejemplo, con este equipo, si en algún momento alguien quiere estudiar todo del ámbito de la psicología y quiere especializarse. En España, por ejemplo, que es parte de uno de los centros donde se desarrolla esto, se trabaja a través de, digamos, una mirada, por supuesto, cognitiva-conductual, una mirada también que tiene que ver con el biofeedback, ¿sí? Y es un juego, fundamentalmente, donde cada cual persona se hace un personaje y a través de diferentes videojuegos y un ambiente que son una serie de islas, digamos, se van trabajando diferentes habilidades que van conectadas y que tienen que ver con las posibilidades de regulación emocional. ¿Sí? Por ejemplo, por nombrarles un videojuego, hay un videojuego sobre encontrar cofres submarinos que van y que la capacidad de sostener el oxígeno va directamente vinculada con las posibilidades de poder calmarse. Entonces, en la medida en que yo tengo conectado algunos sensores en mi piel, ¿no? Algunos sensores también de respiración, en la medida en que yo me puedo calmar, también puedo aguantar más la respiración dentro del juego y eso me refuerza, ¿no? Desde la perspectiva cognitivo-conductual nuevamente,
que me pueda ir mejor en el juego. Y a través de eso, el videojuego trabaja directamente, ¿no?, lo que tiene que ver con las reacciones y con el control de impulso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Porque nosotros no estamos trabajando desde esa perspectiva, ¿cierto? Sino que nuestra propuesta viene desde otra mirada, ¿no? Desde la mirada de las prácticas narrativas, donde también tenemos otra epistemología y otra forma de poder trabajar y aproximarnos a las personas que puedan venir o puedan consultarnos, que pueda salir el tema de los videojuegos o que pueda ser como primer motivo de consulta inicial el tema de los videojuegos. Y, como les decía, una forma de conceptualizarlo es decir, que lo que hacemos es trabajar con personas que tienen relación con los videojuegos y con comunidades online. No es lo mismo, ¿cierto? Aquí, como ven ustedes, no todos los videojuegos implican una comunidad online, ¿sí? Cuando yo juego Donkey Kong, por ejemplo, o cuando yo juego alguno de los clásicos, no necesariamente estoy interactuando con una comunidad online. Al menos que yo entre a ver los speedrun, por ejemplo, de esos videojuegos, que comparta con la gente también que está ahí, que me salte, por así decirlo, a la comunidad que está entre medio, también traduciendo, haciendo modificaciones del juego, etc. Hay muchas posibilidades de poder convertir esto en una comunidad, pero se pueden los juegos disfrutar desde mi relación offline, ¿cierto? Mi relación directa con la historia, hasta una relación con una comunidad súper importante en línea, ¿no? De la cual se construye el videojuego completo. Hay videojuegos que están hechos para ser, digamos, disfrutados online y no hay otra forma de disfrutarlo, ¿no? Y hay otros que también están hechos para jugarlos offline y hay un punto intermedio ahí. Por lo tanto, es muy importante enterarse cuál es el tipo de experiencia que las personas tienen, ¿ya? Porque es muy diferente, son experiencias muy, muy distintas, ¿ya? A mí en general, por lo que yo les comenté, si se dan cuenta, prefiero los juegos donde yo estoy solo disfrutando de la historia, ¿sí? Y quizá en otro momento, por ejemplo, una persona hubiese preferido juegos online masivos, ¿sí? Pero quizá hoy día comparte de manera balanceada, etcétera. Cada persona tiene, por así decirlo, dependiendo de su capacidad de acceso, de su disfrute también, de lo que prefiere, de lo que le gusta, una diferente relación con este espacio que tiene que ver con jugar, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, a propósito de lo que conversábamos de los juegos de mesa, que prefiere jugar juegos de mesa online, ¿sí? Eso cae dentro de los videojuegos, es jugar con una comunidad, etcétera. Hay mucha diversidad, por lo tanto es muy importante conocer, preguntar, ¿cierto? Que es lo que les compartí inicialmente respecto de las preguntas. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos aquí para trabajar de una perspectiva que sea respetuosa, que sea centrada en las habilidades de las personas que nos consultan, que es nuestra propuesta, ¿cierto? Que es el trabajo que estamos haciendo en Travesía Vital, ¿sí? Y aquí, digamos, es el trabajo que hacemos también en Aventuras Terapéuticas, es el trabajo en el fondo que hace eco de cómo nos aproximamos eventualmente a trabajar a través de este problema, de esta mirada, de este foco de trabajo. Es decir, cuando aparecen estos temas o cuando directamente las personas nos consultan porque tienen alguna dificultad asociada a esto, ¿sí? Y una primera idea es, primero, invitar a buscar un posicionamiento frente al juego, es decir, desde dónde partimos, cuál es el punto de partida y qué vuelta le podemos dar a cuando las personas vienen efectivamente con esta idea, digamos, o con esta preconcepción de la adicción a los videojuegos, ¿sí? Y lo que tenemos como discurso, ¿cierto? Lo que tenemos eventualmente disponible culturalmente es que se define eventualmente el acto de jugar como algo trivial, ¿sí? Es algo que usualmente no es valorado. Es algo donde previamente no existe o suele haber una totalización, ¿cierto? Como una pérdida de tiempo, digamos, una definición como que esto es, o de ver a la juventud actual, ¿cierto? Como este típico comentario boomer, ¿cierto? ¿No? De zombies conectados a una pantalla, ¿no? E incluso, y eso les invito que es a algo que aparece como importante, desde un punto de vista del fenómeno del estigma, también este estigma puede convertirse en un autoestigma, es decir, podemos empezar a creernos el cuento también de que mientras estamos jugando no estamos produciendo, ¿cierto? Que deberíamos estar haciendo otras cosas, y podría esto ponernos muy nerviosos y nerviosas, no disfrutar eventualmente, y hoy día puede ser que el problema sea de una persona que nos consulta, y esto se lo digo porque estoy recordando en un consultante en estos momentos, que el problema sea que no está encontrando disfrute en el juego o los juegos que está pudiendo encontrar, ¿sí? Yo creo que podría contar con más de los dedos de mi mano de eh, consultantes que me han planteado que en este momento, que ahora trabajan y que pueden tener acceso a los videojuegos que eran difíciles de conseguir cuando eran más jóvenes, no tienen el tiempo, o si tienen el tiempo,
sienten que no disfrutan cuando están, digamos, jugando aquellos videojuegos, ¿sí? Por lo tanto, eso es súper interesante, cómo también se nos autoaplica eventualmente estos discursos que están acá. Y lo que suele ocurrir o lo que solemos ver es que se totaliza la identidad, es decir, nuestra identidad completa queda absorbida respecto a que jugamos, respecto a que este joven, este niño, esta niña pasa demasiado tiempo y tienden a ser pasados entonces etiquetados como comportamientos adictivos. La pregunta es, ¿qué utilidad tiene este etiquetamiento? ¿Nos sirve para algo? ¿Nos sirve para poder sobre todo avanzar hacia, digamos, un mayor bienestar? En la medida en que nos pueda servir, yo pienso que todo de acuerdo con poder utilizar el diagnóstico, ¿cierto? Poder movilizar respecto a eso, pero si no, eh, también es importante reconocer que desde una perspectiva externalizadora, ¿no? Desde un lenguaje externalizador, parece que sí, en algunos momentos los videojuegos tienen el potencial de ponerse entre la familia, ¿cierto? De fomentar ahí una rivalidad, de alejar eventualmente a las personas jóvenes de los valores que son importantes para ellas, de alejar a los adultos de las responsabilidades también, ¿cierto? De hacernos vivir también una vida, o si no nos interponen con nuestras responsabilidades, de no permitirnos disfrutar de ellos mismos. Y también, ¿cierto? También el lenguaje externalizador pueden tener trucos para mantener a la gente jugando, ¿sí? Y a menudo son hechos por empresas con la intención de enganchar a la gente, ¿cierto? Y las palabras de adicción, cuando se aplican eventualmente a la experiencia del juego, no tienen que tomarse a la ligera. Hace poquito se vivió un momento, hace unos 2 años yo creo, donde se empezó a cuestionar justamente esta idea de qué es lo que genera adicción, ¿cierto? Las compañías que diseñan los videojuegos de una determinada manera y que hacen más probable de que se incurra también en una conducta que es negativa, que nos hace mal, o si hay algo inherente en las personas, ¿no? Finalmente, quienes habrán estado conectadas con esta crisis, ¿cierto? Lo que fue la prohibición de las loot boxes, por ejemplo, en el Reino Unido, digamos, conocerán de que el argumento fundamental era si había algo inherente, digamos, de esta conducta de apuesta que genera una mayor probabilidad de conducta de adicción, y si era esto responsable por parte de las compañías ponerlo en los videojuegos, ¿sí? Por lo tanto, ahí también hay una vuelta importante que darle para quienes trabajamos desde una mirada terapéutica de cómo esto también responde a un asunto social más grande. Ahora, ¿cómo lo trabajamos? Y eso es lo interesante, es decir, muy bonito todo, ¿cierto? Todos nos gusta dar opiniones muy críticas respecto a cómo están las empresas hoy día lucrando, ¿cierto? Y cómo eventualmente generan conducta adictiva y las loot boxes y el pay to win, ¿no? Y todos esos efectos, ¿no? Que se dan en los videojuegos hoy día. Ya, pero ¿cómo eso lo bajamos directamente a conversarlo con quienes trabajamos? ¿Sí? ¿Qué ética nos puede servir eventualmente para poder trabajar? Primero, como les decía, no nos interesa capturar las verdades sobre la adicción. Eso ya lleva harto tiempo. Ahí les dejé yo un paper por si quieren mirarlo y se los puedo compartir. Así que este no es un live sobre o un seminario sobre eventualmente la evaluación, digamos, de adicción. Sin embargo, lo que nos interesa como terapeutas es ver cómo este acto, digamos, o estas vidas o estas personas eventualmente están también teniendo dificultades y nos pueden efectivamente transmitir, estar interesadas sobre las dificultades que pueden tener en el uso de estos videojuegos. Si les preguntáramos, la mayor parte de estas personas, de hecho, preferirían o no visualizarían una vida sin los videojuegos, sino más bien con un uso usualmente más saludable de ellos. Y eso parece como algo muy importante, que es la ética que utilizamos al momento de mirarlo de acá. Entonces, ¿qué prácticas nos van a servir? O prácticas o formas que han resultado útiles y también pueden ser útiles para ustedes. Particularmente las personas que realizan acompañamiento, o que están acompañando, que van a acompañar en algún momento, digamos, estos procesos. Un uso súper importante es la diferencia entre estas dos frases, ¿no? Como hay dos maneras de nombrar un problema, ¿no? La primera, soy adicto al juego, soy tan adicto que no puedo pasar un día al menos sin pensar en los juegos. Versus esta otra formulación, otra forma de referirse. El juego sigue teniendo la delantera en mi vida. Su influencia es enorme y estoy teniendo muchos problemas para mantener la distancia, ¿sí? Lo primero que buscamos, o que podemos hacer, como una posibilidad en la conversación, es nombrar y externalizar el juego, ¿sí? Es decir, si hay un juego específico con el cual es problemático, con el que yo quiero cambiar mi relación, es importante o es útil poder externalizarlo. Es decir, el problema no es que tú seas adicto o adicta, sino que aquí hay una relación que tenemos que trabajar con el juego. Y esto nos puede ayudar el poder externalizarlo. Un segundo punto, desempacar las nociones de adicción. Es decir, ¿qué está entendiendo esta persona por adicción? ¿Qué ha escuchado? Y esto nos da la oportunidad de poder comprender
la visión de la adicción en los videojuegos, aprender, por ejemplo, y acercarnos qué está encontrando la persona. Usualmente de esto hay sensaciones de escape, del estrés, que va incluso aún más a la idea de poder bajar la abstinencia, ¿sí? No es que busquemos tanto el evitar los síntomas de abstinencia, ¿cierto? Como podríamos pensar si que fuese una adicción desde ese punto de vista, sino más lo que encontramos dentro del juego, lo que aparentemente nos atrae eventualmente de los juegos. Y en última instancia, el acto político de también definir que la persona que está entendiendo y que no venga desde afuera también exclusivamente la definición de la adicción. Un tercer punto, que me parece súper importante y que también es una forma directa de poder preguntarla, es de construir mientras está externalizando. Ok, logramos externalizar este juego que tal vez te está trayendo problemas, que te está trayendo algunas dificultades, pero ¿qué hay detrás de ese juego? ¿Qué sabemos de ese juego? ¿Sí? Si estuviésemos reunido un montón de jugadores en una sala y hubiese personas de la empresa de ese videojuego, ¿qué nos preguntarían? ¿Qué estarían interesados en hacer? ¿Cierto? A mí me tocó una vez preguntar eso en un contexto escolar, ¿cierto? En el que trabajé, en uno de los primeros lugares donde me desempeñé, en el sur, y digamos, la respuesta fue súper clara, es como si probablemente esta gente de la empresa estarían viendo qué nos interesa, cómo mantenernos enganchados, ¿cierto? Cómo, o qué podría mantenernos más rato enchufados jugando videojuegos. Esto de las personas que verbalmente también tienen súper claro que les gustan los videojuegos, pero que al mismo tiempo, quienes estamos en los videojuegos tendemos a tener o podemos tener una conciencia sobre que esto también está hecho por personas que están interesadas por el dinero, ¿sí? Y que probablemente también los videojuegos se diseñan, digamos, para aquello, es decir, para que estemos más rato, digamos, enchufados y que sigamos consumiendo, ¿ya? Ahí, eso no quiere decir que solo sea importante nombrarlo o hablar de ello, sino que también preguntar lo que sale acá al final. ¿Por qué se dan, digamos, estas experiencias diferentes entre videojuegos? ¿Y cuál es la posición que puede tener la persona frente a fenómenos, como les decía yo, como el pay to win, como el tema de las loot boxes, como las ventas anticipadas, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, de momentos históricos que ha tenido la historia de los videojuegos más recientemente, ¿sí? Por lo tanto, existe la posibilidad de invitar a poder hablar de aquello. Otros tres puntos que son interesantes también y que quizá pueden servir y que nos han sido útiles para poder explorar la relación de los videojuegos, de las personas con los videojuegos, ha sido quién es esta persona dentro del juego. A medida que uno va descubriendo pistas sobre la historia preferida que la persona, digamos, tiene o en la conversación, podemos explorar también formas en que los videojuegos vayan descubriendo espacios, ¿cierto? O formas de ser, o formas de referirse, o formas de brillar, formas de desempeñarse bien, de poder lograr ciertos aspectos que es dentro del juego. Es decir, vale la pena detenerse a explorar la identidad de la persona dentro de ese mismo lugar. ¿Qué aspectos positivos aparecen? ¿Qué cosa es bueno o es buena eventualmente en este espacio? ¿Cierto? Y cómo eso también impacta dentro de su identidad. Y en esa misma línea, el abordaje de la identidad de género, la presentación corporal o presencia virtual, ¿cierto? O sea, uno uno de los, recordando un momento histórico, ¿no? También de los videojuegos, que fue cuando también apareció la película de Ready Player One, basada en este libro, ¿no? Previamente, que es bastante ahí como conmemorativo de varios aspectos bien interesantes, es que hay una libertad de una presentación respecto del género, respecto del nombre, incluso de la presentación corporal o la presencia virtual que una persona pueda tener. Y este es un aspecto que no todos los juegos lo tienen desarrollado de la misma manera. O sea, hay juegos donde efectivamente uno puede escoger dos, ¿no? Estoy pensando Pokémon, ¿no? Como escojo, en los nuevos Pokémon quizás se puede escoger una de dos, se puede, por ejemplo, personalizar un poquito más, pero en el primer Pokémon no se podía mucho, ¿sí? Si recuerdan el primer Pokémon, aunque se me caiga el carnet aquí, ¿cierto? El Pokémon Red, el Pokémon Blue, no había muchas posibilidades de personalización. Hay otros juegos que sí tienen muchas posibilidades de personalización y que pueden ser bastante interesantes, cómo uno construye la presentación del avatar, o incluso puede haber una invitación a cómo poder construirla, es decir, podemos utilizar ese espacio como un espacio de presentación. Ahora, ustedes saben ahí, yo creo más que yo, porque yo sigo, creo, a un Instagramer que se dedica exclusivamente del ámbito de la psicología a esto, a explorar juegos que plantean una buena posibilidades de presentación corporal virtual, ¿sí? ¿Qué juego pueden pensar ustedes que tienen una buena, o qué juego me pueden mencionar que sean buenos en eso? ¿Sí? Por ejemplo, en crear un personaje bien detallado y diferente entre sí, ¿sí?
yo estoy pensando, por ejemplo, en el sistema de personalización que tienen los Sims, por ejemplo, ¿sí? Pero no sé si conocen alguno otro, ¿cierto? Sobre todo los multiplayer, los Massive Multiplayer Online RPG, por ejemplo, tienen harto para poder personalizar, pero no sé si alguien ahí conoce alguno que sea bueno, así que lo recomiende para poder personalizar el propio avatar. ¿Sí? El Dragon Age, sí, el Dragon Age es bien personalizable, ¿sí? El Animal Crossing, ¿ya? Pero no tan específico para personalizar. Ah, ya, ese no es tan específico. El de Harry Potter, que uno hace su personaje. Y eso está bueno. Camila ahí nos plantea el de celular de Harry Potter, que tiene una buena posibilidad de hacerse su propio personaje. ¿Sí? Y Baldur's Gate 3 tiene un buen sistema variado de creación de avatar. ¿Sí? Hay unos multiplayer masivos ahí bien interesantes, más contemporáneos, que están bien entretenidos para poder abordar eventualmente esto. Y podría dar un nombre de la psicóloga que habla de los videojuegos en Instagram. Ya, al final les voy a dejar ahí. Ella lo que hace es mostrar videojuegos que tienen esta posibilidad. El Black Desert Online, en ese estaba pensando yo, ¿sí? Black Desert Online, y siempre he visto a esta Instagramer que está siempre subiendo cómo esto da una oportunidad como para poder mejorar el tema de la presentación virtual, ¿sí? El Skyrim. Ya, el casi es un ejemplo de buena creación, ¿sí? Pero no tiene tanta variedad quizás como lo he visto, por ejemplo, así, con muchas flores al Black Desert Online. Son buenos espacios porque también permiten el poder generar eh, instancias donde le damos libertad a nuestros consultantes, a nuestras consultantes, de poder generar un avatar determinado. Y por último, la deconstrucción también de los discursos y prácticas dentro de los juegos que son opresoras o emancipadoras, es decir, no por ser comunidades, ¿cierto?, las vamos a, ¿cómo decirlo?, a sacralizar, ¿no? Esto que yo recuerdo nos decía Domingo Azum, es decir, no porque sea una comunidad, ¿cierto?, es lo más sagrado que hay. Es decir, hasta las comunidades también, digamos, tienen ahí sus propias dificultades, sus propios desafíos. Y porque son comunidades online también, representan o tienen fenómenos específicos, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas, por lo tanto, sería una buena pregunta, ¿no? Se repiten dentro de las comunidades juegos que hacen eco de prácticas opresivas del mundo real, ¿no? Del mundo, como por ejemplo asociadas al gatekeeping, por ejemplo, asociadas, por ejemplo, a la discriminación de género, que se dan dentro de los videojuegos, que son también súper potentes, ¿no? Y cómo o cuál es la posición eventualmente, digamos, de las personas con las que trabajamos respecto a estos fenómenos. ¿Ya? Entonces, dos prácticas que le quiero dejar ahora, porque se nos acaba el tiempo. ¿Sí? Una tiene que ver con el modelo que le hemos planteado, ¿no?, de aventuras terapéuticas, que tiene que ver con un cruce de las prácticas narrativas colectivas también, pero también con el aprendizaje experiencial, eh, y que hace eco o que puede hacer eco con juegos que hoy día son sumamente jugables en modo teleplay, o que también pueden ustedes jugarlos en las consolas, si es que tienen consolas eventualmente en el consultorio, en su consulta. Y un último, que es un regalo, podríamos decir, de algo que utilizamos en Travesía Vital, que es un manual con una práctica para poder disfrutar eventualmente los videojuegos desde una perspectiva de la conciencia plena y cómo desplegarla. ¿Ya? Entonces, súper claro. Primero, cómo abordar eventualmente este modelo propuesto del mapa de aprendizaje experiencial, es decir, cómo aplicar esto que aparece acá, ¿sí?, donde invitamos aquí a una persona a una determinada experiencia, y a partir de compartir cómo fue esa experiencia, de reflexionar sobre esa experiencia, de invitar a generalizar lo vivido en esa experiencia y aplicarlo a la vida, nos puede servir eventualmente como una forma de invitar a jugar, ¿sí? Esto es más difícil de hacer porque implica también tener o realizar una conexión, pero fundamentalmente tienen que ver cómo pensar los juegos como instancias que nos permiten crear un espacio de seguridad. Es decir, pensar los juegos no desde una perspectiva de un espacio donde voy a analizar, ¿sí? Eso no es lo que estamos buscando acá. Es más bien un espacio donde voy a buscar o voy a estar poniendo atención de los logros extraordinarios, de las formas de respuesta que puede tener esta persona, que me puede entregar alguna manera de responder frente al problema. ¿Cómo es este procedimiento, ¿cierto? Y esto lo conversamos cuando hablamos de juegos de mesa, y es idéntico el proceso, porque también aquí invitamos a jugar desde otra perspectiva, donde podemos estar conectados en línea, o eventualmente donde podemos estar ahí mismo compartiendo un juego en una consola, jugando en familia, si estamos haciendo terapia familiar, invitando a jugar a esa instancia.
Primero introducir el juego, instalar los mecanismos de seguridad importantes y transparentar el contexto. ¿Por qué estamos jugando? ¿Sí? ¿Por qué el psicólogo o la psicóloga está jugando? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Vamos a realmente jugar o en realidad estamos haciendo otra cosa? Desde la perspectiva narrativa es súper importante transparentar. Jugamos porque nos interesa conocer aquellos aspectos de las personas que luego nos van a servir para poder enfrentarnos a algunos problemas. Resulta muy importante plantear esto, ¿cierto? No estamos jugando solo por el hecho de jugar, porque somos amigos, somos amigas, porque los niños y las niñas o las personas vienen a jugar a nuestra consulta. No, hay un propósito y eso es súper importante y ético dejarlo clarificado. Introducir también mecanismos de seguridad, esto depende mucho de la instancia. Si se van a reunir, ¿cierto? Frente en un contexto en línea, ¿no? Por ejemplo, como puede ser Roblox, estoy pensando que se ha utilizado bastante, ¿no? Y van a trabajar a través de Minecraft, ¿no? Todo lo que va a venir en términos de seguridad, como la introducción o el enseñar cuál va a ser los mecanismos de seguridad de cómo va a ser su relación, si luego van a poder encontrarles, por ejemplo, si le van a eliminar eventualmente de amigos o amigas, explicarle por qué le van a eliminar de amigos y amigas, ¿no? Si solamente va a estar agregado por esos momentos. Todos aquellos aspectos que son importantes como para el poder llevar adelante ese trabajo, son importantes de considerar antes de comenzar a jugar, y de hablarlos y decirlo explícitamente, y de hacerlo de manera transparente. Y luego, ¿cierto? La invitación es efectivamente a jugar un juego genuino, pero que en el momento también le ponemos atención al ausente pero implícito, a las formas de respuesta, a las habilidades que están presentes en este juego. Es decir, al simbolismo también de lo que aparece ahí, aspectos que nos pueden parecer importantes. Y luego que terminamos, eventualmente que nos damos un tiempo para poder compartir de esta manera, como lo hacemos eventualmente en las sesiones de terapia de juego, ¿no? Viene un espacio de conversación, donde tenemos la posibilidad de compartir y reflexionar, y puede incluir, por ejemplo, externalizar temas que hayan emergido durante la actividad, con seleccionar ciertas habilidades, conocimientos y valores que son importantes de trabajar para esta persona, para este grupo, para esta familia, ¿sí? Y luego nos da la posibilidad para poder seguir trabajando más adelante en generalizar, buscando conexiones con experiencias pasadas, generando ahí la posibilidad de generar autoría, es decir, conectar esto con otros espacios pasados y mirar hacia adelante cómo eventualmente aprendizajes futuros pueden sacarse, extraerse eventualmente. Esto es una versión súper comprimida, que puede durar igual varias sesiones, pero fundamentalmente esta es la estructura que utilizamos para poder hacer sentido de un trabajo donde jugamos en conjunto, ¿sí? Todo lo otro que yo les compartí previamente, ¿cierto? Se darán cuenta ustedes y que me voy a devolver, que tiene que ver fundamentalmente con conversar respecto de juegos que no estamos jugando. Así que cuando aparece la temática de videojuegos dentro de la sesión. Y lo que les acabo de compartir es una forma quizá de poder integrar o de cómo poder trabajar eventualmente esto en contexto de consulta. Y esto se los voy a dejar para que podamos abrir ahí la conversación, ya acercándonos ya al tiempo que tenemos, de una práctica que se acerca un poco a aquellos aspectos a veces del cual nos desconectamos, de los cuales nos desconectamos, cuando no disfrutamos eventualmente los videojuegos, ¿sí? Y tiene que ver con cómo esta práctica, que se conecta o que hace eco para muchas personas con cuando realmente han disfrutado experiencias de juego, incluso jugando solos o solas, ¿sí? Y yo les invito a ustedes a pensar algún momento donde realmente hayan disfrutado, ¿cierto?, de estar jugando, donde realmente hayan estado ahí presentes, donde se hayan conectado plenamente, donde no haya estado presente, por ejemplo, su mente en el futuro, lo que tengo que hacer después, o lo que venía haciendo, ¿sí? Por lo tanto, como práctica de conciencia plena, como una forma de trabajar esto de trivializar, ¿cierto?, la conducta, o volverla una forma de escape, o volverla una forma, podríamos decir, etiquetada, ¿no?, como apagar el piloto automático, ¿sí? Que es decir, cuando jugamos en piloto automático, aparentemente algunas personas han descrito que es algo que no les gusta, ¿cierto?, que no les ayuda. ¿Cómo hacerlo entonces para apagar el piloto automático? Y que les dejamos nosotros, y les voy a compartir esto en PDF, por el Discord, obviamente, ¿cierto?, que es el espacio donde estamos compartiendo ahí la mayor parte del material. 4 ejercicios bien interesantes para, digamos, para distintos momentos de poder aprovechar de mejor manera este momento que es jugar videojuegos. Puede ser también una manera de cambiar la experiencia que están teniendo las personas si están sintiendo que está teniendo problemas o que está siendo problemático. Y la primera, comprobar el piloto automático previo al juego, es decir, preguntarse, respirar, ¿no? ¿Qué estoy cogiendo este juego por costumbre?
cuánto tiempo has pasado jugando, pero quiero jugar ahora realmente, por qué quiero jugar ahora realmente y qué quiero lograr en este momento, ¿sí? Y algunas también como claves para poder tener en consideración y parar un poquito antes del videojuego. Centrarse en el paisaje sonoro, tomarse un momento para centrarse o focalizarse también en la música, cuando cambia la música, cómo uno está reaccionando frente a la música, qué ruido está haciendo el personaje, ¿cierto? Hay algunos juegos, por ejemplo, ahora estoy recordando el Breath of the Wild, donde si se dan cuenta, los pasos cambian según donde uno pisa, ¿sí? Y eso no ocurre en todos los juegos. Cuando le presta atención a eso, está la oportunidad también de poder conectarse de manera más plena, ¿no?, a la experiencia que está teniendo. Pero también centrarse a apreciar los gráficos, ¿sí? También centrarse en aquello aspecto estético, ¿no? Aquí aparecen algunos videojuegos interesantes de poder mirar, ¿no? Como el Okami, ¿no? El Shadow of the Colossus. Y poder también centrarse en algunos aspectos de tomar en consideración aquellas miradas o aquella forma de mirar o conectarse también con lo sensorial desde el punto de vista de lo visual. Y por último, también una guía para poder disfrutar o pensar o conectarse de manera plena a los minijuegos que pueden ahí revisarla para poder también trabajarla o entregársela para trabajar ustedes incluso. Es decir, no solo pensarlo como un handout, ¿cierto? Como una guía para entregárselas a sus consultantes, sino también para poder, de alguna manera, ustedes experimentarlo de manera personal, para poder también recomendarlo a sus consultantes, para poder ahí cambiar o aproximarse de una manera diferente a los videojuegos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seguir conversando y visibilizar el trabajo que realizamos? Les vamos a invitar a una práctica de investigación colectiva. Es decir, ¿ya? Y esto, como invitación, les vamos a invitar a realizar este documento, a responder una serie de preguntas, que es ¿qué rol cumplen los videojuegos en nuestras vidas? ¿Ya? Entonces les vamos a enviar y van a recibir ustedes este formulario. Si quieren lo pueden contestar, si no, no. Pero en él van a encontrar algunas preguntas como esta, ¿sí? Como las que partimos conversando. Pero también otras bien interesantes, ¿ya? Como por ejemplo si se ha sentido discriminado o discriminada por disfrutar de los videojuegos eventualmente. O con quién comparten eventualmente este espacio, si lo comparten con otras personas, hay momentos donde le ha ayudado a superar algún momento difícil, y si lo han utilizado también en algún contexto terapéutico y común, ¿ya? Para que podamos continuar nuestra conversación y para que podamos seguir, digamos, hablando eventualmente de esto que parece como algo bien importante, ¿sí? Voy a dejar aquí esto del inicio para preguntarles ahí si es que hay alguna duda o comentario que haya quedado respecto de esto. Aún no he podido entrar al Discord. ¿Cómo lo puedes hacer? Chuta, a ver, dejemos un link por acá, po. Mientras yo busco aquí, donde yo creo que en el Discord también vamos a compartir ahí la etiqueta de la etiqueta de la sección de videojuegos, claro. Vamos a compartir aquí el link del Discord por mientras, ¿no? Y, ya María José nos dice, tengo la duda, ¿cómo uno puede abordar la etiqueta de edición de videojuegos con los padres? Sí, a mí me parece súper importante trabajarlo a través del preguntar. Eso es lo que yo podría como devolverte a través de desde la mirada de las prácticas narrativas. Es decir, me interesaría particularmente cómo es que cómo los padres comprenden una adicción, a qué le están llamando adicción, ¿sí? Y no restarte de ese proceso, es decir, también dar tu opinión profesional de si tú lo consideras o qué consideras eventualmente una adicción. Eso aparece como algo bien importante en mi experiencia, ¿no? Efectivamente, poder abordar esto de los efectos que pueda tener. Ahora, si cuando leo eso, no sé si me estoy yendo muy lejos, pero veo que hay una preocupación tuya de que la etiqueta de adicción a los videojuegos puede tener un impacto en las personas o los niños y las niñas con quienes trabajan, ¿sí? Eso yo creo que es importante también trabajarlo. Es decir, puede ser que también sea interesante poder plantear esa preocupación y tener prácticas con las cuales, digamos, poder trabajar. Es decir, es súper factible decirle a los padres, yo no trabajo con la etiqueta de adicción a los videojuegos, vamos a trabajar con esta otra forma de poder trabajar. ¿Por qué? Porque eventualmente ahí le puedes expresar tu preocupación por la etiqueta o por el efecto que puedan tener eventualmente el etiquetamiento como alguien adicto a los videojuegos o adicto a los videojuegos, ¿sí?
Eso no implica que uno no vaya a trabajar con los efectos negativos que tienen los videojuegos, pero hay un gran trecho entre decir que tengo una relación problemática con los videojuegos o que hay efectos negativos que están trayendo en mi vida a decir que alguien es adicto o adicta a los videojuegos. Yo creo que eso los padres lo pueden comprender, ¿sí? Pero ahí es súper importante el casi como tener un guioncillo, una guía súper clara como ya preparada de qué es importante para ti decir, ¿sí? Porque suele ser difícil cuando uno, en un momento complicado, cuando uno le va a transmitir esto que, digamos que son aquellos elementos donde uno puede quizá disentir respecto con los padres. Ahora, en mi experiencia, eso en conjunto con el desarrollo de un relato alternativo conjunto y un posicionamiento externalizado junto con los padres, compartido con los padres, ayuda en general a eliminar esta etiqueta, ¿sí? Cualquier cosa sirve creativa de que los padres se suban a este bote, que se puedan integrar eh, a la idea de que estamos trabajando la relación con este juego, los efectos que puede tener, más que a un niño o una niña que tiene algún problema inherente dentro, ¿cierto? Eso es lo que evitamos trabajar a través de eso en las prácticas narrativas, porque lo vemos como problemático, lo vemos como que es algo que no, en general no ayuda, ¿sí? Y la mayor parte de nuestro trabajo es como tratar de migrar de eso a una relación con el problema, ¿sí? Esa es la invitación no válida, Camila. Y no sé si estoy sintiendo un montón de notificaciones, ahí parece que el Discord está funcionando. ¿Sí? Y sí, aquí. Ah, súper. Parece que ahí vi que se pudieron unir varias personas. Ah, parece que ahí funcionó. ¿Sí? Cuéntenme si le funciona debería funcionar, a menos ahí vi que entró harta gente. Eso es lo que les queríamos compartir hoy día. Como última instancia, también invitarles o contarles de que se viene otro mes también en que vamos a estar ahí compartiendo eh, algunas instancias en aventuras terapéuticas, particularmente quizás deteniéndonos mucho más en algunas específicas competencias asociadas a, digamos, alguna de la variedad de temáticas de trabajo que tenemos a partir ahí de lo que podamos compartir. Así que atentos, atentas ahí, si pueden activar la campanita como para que puedan estar atentos, atentas a lo que podemos subir en Instagram, que es principalmente el lugar o el espacio donde subimos ahí las nuevas noticias, para los talleres que, digamos, sean interesantes poder trabajar. Ahora les pregunto también a ustedes, no sé si tienen alguna preferencia o qué les gustaría como detenerse a trabajar, así como si hubiese una posibilidad de hacer un taller, como que pudiéramos traer también algún espacio de trabajo. ¿Qué les gustaría de lo que hemos estado trabajando, detenerse a trabajar? ¿Qué sería interesante o entretenido para ustedes? A propósito de que veo a varias personas aquí que nos han acompañado ahí a lo largo de estas 4 instancias y que se han mantenido al pie del cañón, ¿sí? Quedamos ahí las más resistentes, ¿sí? No sé si hay alguna idea, cuál sería su preferencia. Prefiero preguntarles aquí que poner una cajita ahí de preguntas del Instagram, que puede ser un poco más lento. ¿A qué le gustaría detenerse a poder trabajar? De lo que hemos visto. Esa sería la invitación, la consulta. Aprovecho saludar ahí a Gabriel, que vi que llegó entre medio. Qué bueno que pudo ir conectarse. Encuentro interesante trabajar con las historias que nos hicieron salir adelante que tenga relación con juegos. Eso está bien interesante. Quizá vamos a tener harto material con este formulario que yo les voy a enviar respecto a cómo los videojuegos impactan positivamente en nuestras vidas, ¿cierto? Que cómo nos han, de cierta manera, sido importantes. ¿Ya? Entonces, ahí podemos tener un material interesante, algo se puede hacer con eso. O podemos también encontrar en esa instancia algo entretenido.
¿Ya? Pablo Valencia, Pablo nos dice, interesante profundizar en el uso de juegos de rol o videojuegos de rol en espacio terapéutico. Hasta interesante eso. A mí le dice, uno creo que da para mucho, me gustaría mucho saber más del uso de juegos en infancia y el tema de la identidad, autoconocimiento. Está interesante eso. ¿Cómo podemos fomentar eventualmente esa identidad, autoconocimiento? Grandes temáticas. Sí, esto me parece bien interesante. Camila nos plantea también este otro eje, ¿no? El eje no solo del abordaje de dificultades a propósito de procesos terapéuticos, sino también de la promoción, podríamos decir, el desarrollo personal, ¿no? De esa lógica, ¿no? Cómo fomentar esta historia de vida de la visión de nuestros juegos. Y está interesante ahí, hay varias ahí propuestas entretenidas. Entonces las vamos ahí a compilar también para poder ahí al final poder tener este backup, ¿cierto? Entonces aquí con esta opción de poder guardar el chat. Y entonces les dejamos ahí absolutamente invitadas a el resto de las actividades que vamos a hacer. Les mandamos muchos saludos y nos estamos viendo. Continuamos la conversación por el Discord, ya que recuerden que el canal está abierto ahí, a que puedan subir cualquier cosa. Y lo que hoy día mencionamos y les queremos compartir, lo dejamos ahí colgado, subido ahí al Discord para que lo puedan aprovechar. Así que les dejo un abrazo, que estén muy bien y nos vemos en otro momento de ñoñez. A futuro. Bacán, qué bueno que hayan sido de utilidad. La idea es seguir ahí compartiendo estas posibilidades, ya que ya planteamos una conversación inicial. Bacán, un abrazo, que estén súper bien. Seguimos entonces conversando. Bacán. Nos vemos.